nuestros faros y brillar. Hay mujeres que luchan, mujeres que oran, mujeres que transforman al mundo con su fe. Mujeres que inspiran no es solo un programa, es un movimiento de esperanza, valentía y propósito. Cada historia es una semilla, cada testimonio una llama que enciende corazones. Te esperamos lunes y miércoles a las 3 de la tarde, porque cuando una mujer descubre el propósito, el cielo celebra y la tierra florece. Radio 7 Day. Somos su voz. Y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ustedes? Están en su programa Mujeres que Inspiran. Mi nombre es Adriana Barrera y transmito para 7 Day Radio. Voy a empezar con ustedes con la cita bíblica de esta tarde. La cita se encuentra en 2 de Samuel 21 y otra vez vamos a hablar de David. Pero recuerden que aquí David no es el protagonista. Quiero leerles porque voy a hablar de una mujer que la verdad no sabía cómo titularla. La Biblia habla poco de esta mujer, pero hizo una hazaña que los va a dejar con la boca abierta, porque si la conocen, no sé si ustedes se han percatado de la historia de esta mujer, pero si no, por favor, no se vayan a ir ni se vayan a mover, porque yo fui preparando este tema y fui encontrando más y más cosas y más me sorprendía. Cómo esta mujer atravesó el dolor por el que pasó, pero cómo mantuvo una dignidad que sin decir palabra el rey David no tuvo más que actuar. Y ¿qué más? Bueno, me parece una mujer valiente. No, a mí de verdad, diríamos hoy en estos tiempos, me quito el sombrero por esta mujer. Bueno, el capítulo 21 empieza con venganza de los gabaonitas. Y es importante que les dé este contexto porque de ahí parte la historia de esta mujer. Miren, dice, hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. Entonces David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los gabaonitas. Entonces el rey David llamó a los gabaonitas y les habló. Entre paréntesis les quiero decir que los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl, o sea, el rey anterior, intentó matarlos, llevado de su celo por los hijos de Israel y de Judá. Preguntó entonces pues David a los gabaonitas, ¿qué puedo hacer por vosotros? ¿O qué satisfacción debo daros para que bendigáis la heredad de Jehová? Miren lo que dice mi comentario, el comentario de mi Biblia. Esta era una de las señales, o sea, esta hambruna de 3 años que vivió el pueblo de Israel, y era una señal de que Israel estaba siendo infiel al pacto. Y dice, Dios no toma livianamente el incumplimiento de las promesas o de los pactos. Y dice que en toda la Biblia no hay registro de otro incidente que se parezca a este. El genocidio que intenta Saúl puede estar relacionado con la lucha final contra los filisteos, tal vez abrigado a la sospecha de que los gabaonitas podrían querer aliarse con ellos. El hambre debió de haber ocurrido muy a principios del reinado del rey David, en medio de los reajustes por el cambio de dinastía. Resumo. Y bueno, acá ya había muerto el rey Saúl
ya toma el reino, ahora David, y ya lo leyeron, ya lo escucharon. Hubo una hambruna y entonces David consulta a Dios y le dice que cuál es la causa, y Dios le dice es que hay algo pendiente ahí con los gabaonitas. Entonces David va y les dice a los gabaonitas: oigan, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo satisfaceros a ustedes, no? Y entonces miren lo que los gabaonitas contestan: no tenemos nosotros queja por cuestiones de plata o de oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera nadie en Israel. Lo que vosotros digáis, eso haré, respondió David. David estaba decidido a resolver esta situación. Miren lo que contestan ellos. Entonces dijeron ellos al rey: de aquel hombre que nos diezmó e intentó exterminarnos, o sea, de Saúl, que intentó acabar con todo ese pueblo, para que no quedara nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que se nos entregue 7 hombres de sus descendientes, y los ahorcaremos delante de Jehová en Gaabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y entonces le contesta David: yo os los entregaré. Y aquí es donde entra nuestra protagonista de esta tarde. Y dice el versículo 7: el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa de el juramento entre David y Jonatán, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa. Rispa es nuestra protagonista del día de hoy, hija de Aja. Aja fue un nombre importante dentro de la tribu. Entonces Rispa había sido una concubina del rey, y entonces también toma a 5 hijos más, y entonces a esos 7 hombres los entrega en manos de los gabaonitas, quienes los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Cayeron aquellos 7 al mismo tiempo, fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Es importante este tiempo, así que no lo olviden. Ya escucharon, los ahorcaron a estos 7 hombres al principio de la cosecha, y luego se calcula que pasaron por lo menos 3 meses hasta la siega de la cebada. Entonces Rispa, que es de la mujer que vamos a hablar, hija de Aja, tomó una tela de luto y la tendió para recostarse sobre el peñasco. Ella allí estuvo desde el principio de la siega hasta que cayó sobre ellos la lluvia del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se lanzara sobre ellos de día, ni las fieras del campo por la noche. ¿Entendieron esto que les acabo de leer? Los gabaonitas dan muerte a estos 7 hombres en ese monte, y entonces Rispa va y se queda prácticamente cuidando los cuerpos de estos hombres, de 7 hombres, 2 de los cuales eran sus hijos. Y dice que ella solamente llevó un manto para acostarse, y estaba de día y de noche resguardando esos cuerpos, pero no permitiendo que las aves comieran del cuerpo muertos, ni que en la noche las fieras los devoraran. Yo no sé si ustedes están imaginando esta escena, pero es muy fuerte. No sé, es como, ¿quién se atreve a hacer algo así? Y la Biblia sigue hablando de esto en el capítulo 10 y 11, pero ahí voy a parar porque esa es parte del final. Antes quiero hacer una oración porque no hemos orado para comenzar la historia de Rispa. Así que, Señor, hoy nos acercamos a ti con historias reales, con heridas visibles y con otras que aún callamos. Gracias por mostrarnos a través de la vida de Rispa que incluso en el dolor más profundo tu mirada sigue presente. Prepara nuestros corazones para escuchar, para reconocer nuestras propias luchas
y para encontrar en medio de ellas tu verdad. Danos sensibilidad, pero también firmeza, y que en este tiempo podamos descubrir, Señor, que aún en la oscuridad tú sigues obrando y no nos dejas. En Jesús, amén. ¿Por qué estará esta historia aquí en la Biblia? Porque esta mujer hizo una hazaña que no se repite en la Biblia. No hay una hazaña así registrada en la Biblia realizada por un hombre. Esto lo hizo una mujer, una madre. Y por eso es que hoy encaja perfectamente en la línea de mujeres complejas. ¿Quién era Rispa? Rispa fue concubina del rey Saúl. En ese tiempo una concubina no tenía el estatus pleno de esposa, no era la reina, pero sí formaba parte de la casa real y podía tener hijos reconocidos por el rey. Ella era madre de Armoni y Mefiboset. Este era otro Mefiboset, no era específicamente el hijo de Jonathan, pero sí tenía el mismo nombre. Entonces ambos son entregados, estos hijos, y ejecutados junto con los otros descendientes de Saúl. Y bueno, aquí pues ya hablamos y empieza muy triste de una ejecución. Pero después ocurre algo impactante. Los cuerpos de estos hombres son expuestos públicamente, escuchen, sin sepultura, por lo menos sin sepultura inmediata, lo cual en la cultura hebrea era una gran deshonra. Y entonces aparece Rispa y extiende una tela de cilicio sobre una peña y permanece ahí de día y noche. Ahuyenta a las aves rapiñas durante el día y a las fieras durante la noche, dice la Biblia. Esto no fue un acto de horas, incluso fue de muchas semanas, meses, desde el inicio de la cosecha hasta que cae la lluvia, dice la palabra de Dios. ¿Qué revela esto de Rispa? Aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana. Rispa no tiene poder político, tampoco pudo evitar la muerte de sus hijos. Era una orden del rey. Llegaron por ellos, se los llevaron y los ahorcaron. No pudo cambiar la decisión del rey, ni apelar, ni nada. Pero miren, lo que sí pudo es amar hasta el final a 2 hijos. Rispa, se convierte en una figura silenciosa pero poderosa. Vean aquí también, estimadas radioescuchas y varones, hombres que nos escuchan, el poder del silencio. Hay mujeres que saben hacer muy bien uso del silencio y eso las hace poderosas. Pero habemos muchas otras que no, que al contrario, en lugar de guardar silencio ante una situación, hablamos, gritamos, decimos, exigimos, peleamos, comentamos, acusamos y todos lo sabemos. Y aquí Rispa nos está dando una lección. Es una figura silenciosa pero poderosa. Resiste el olvido, pero además hace otra cosa y lo vamos a ir viendo. Dignifica lo indigno, honra lo que otros descartaron. Su dolor no es escandaloso, es constante, persistente y de acción. ¿Qué provoca su acción? La Biblia más adelante dice que el acto de Rispa no pasa desapercibido. Voy a leer para ustedes el versículo 11. Cuando le dijeron a David lo que hacía Rispa, concubina de Saúl, fue él a recoger los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan su hijo con los hombres de Jabes en Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsán,
donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. E hizo David que se llevaran de allí los huesos de Saúl y los huesos del hijo de Jonatán, y recogieran también los huesos de los ahorcados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de Jonatán en tierra de Benjamín, y en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Pero primero hubo ahí una intervención de una mujer. ¿Qué les leí con esto? Más bien, después de leerlos, ¿qué dice este texto? Pues imagínense de verdad la escena. Vienen la gente que le servía a David y le dicen: oye, queremos contarte que allá donde colgaron los 7 cuerpos, donde ahorcaron más bien y que colgaron esos 7 cuerpos, allí está Rispa, una de las concubinas de Saúl, pero sabes que lleva ahí mucho tiempo, no se mueve ni de día ni de noche, ahí está resguardando los cuerpos de esos ahorcados. Imagínense la impresión de David, al grado que hizo que el rey David actuara. Primero dijo: recuerdo que también los huesos del que fue rey de Saúl y de su hijo Jonatán, mi amigo, quedaron en otra parte. Entonces voy a ir a recogerlos, y él personalmente fue a pedir con los filisteos los huesos, el cadáver de ellos dos, y luego pasó y recogió los cuerpos de estos otros 7 hombres. No sé si eso era lo que Rispa quería al final. La Biblia no dice eso, pero la Biblia sí dice que después de eso, Dios fue propicio a la tierra después de esta acción. Así termina el capítulo 14. ¿Qué quiere decirnos esto? Pues que Rispa es una mujer que aparece muy poco, pero deja una huella enorme. Fue concubina, no reina, pero era una madre en duelo, no una heroína de guerra. No habló, pero su acción habló por generaciones. Su historia no trata de poder, sino de un amor que permanece cuando todo se ha perdido. Me voy a ir a la primera pausa musical. Quédense pensando en esta historia. A mí me impresionó. Vamos a hablar, ahora que volvamos, un poco del duelo. Porque miren, la historia de Rispa no es cómoda. No tiene un final feliz. Habían matado a sus hijos. Pero encontró la justicia por lo menos para darles sepultura, que se les diera sepultura a los cuerpos de sus hijos. Y en el silencio pudo lograrlo. ¿Qué representa Rispa para las mujeres de hoy, para nosotras? Por favor, quédense pensando en esto. Voy a una breve pausa musical y regreso. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Mujeres que Inspiran y Nutren es una producción de Adriana Barrera, con colaboración de la nutrióloga Haris Trujillo. Este programa es transmitido en vivo por Ministerio 7 Day a través de Radio 7 Day los días lunes, miércoles y viernes de 3 p.m. a 4 p.m. Son tesoros para ti.
Los cielos proclaman, el firmamento cuenta tu poder, la obra de tus manos, que a cada instante puedo ver. Eres mi refugio, eres el sustento de mi ser, cada paso que doy. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Mujeres que inspiran y nutren es una producción de Adriana Barrera, con colaboración de la nutrióloga Haris Trujillo. Este programa es transmitido en vivo por Ministerio 7 Day a través de Radio 7 Day los días lunes, miércoles y viernes de 3 p.m. a 4 p.m. Aleluya, por siempre su amor será. Por siempre su amor será. Bueno, me quedé en qué representa Rizpa para las mujeres hoy, pero antes quiero compartirles este texto que encontré. Miren, dice, para entender la magnitud de lo que hizo Rizpa, tenemos que mirar este relato a través de la lupa de la propia ley de Dios. Saben, a veces los líderes, incluso los elegidos por Dios como David, se ven tan acorralados quizás por las crisis políticas, las presiones que tienen y que terminan cediendo a costumbres paganas y rompiendo las mismas leyes que juraron proteger. Esto pasó en el tiempo de David y sigue pasando hoy. En este relato de la hambruna, David cometió 2 infracciones directas y dolorosas contra la ley de Moisés. Ay, no quiero hablar mal de David. La primera, para apaciguar a los gabaonitas, David entrega a los hijos de Saúl, ya lo leímos, para ser ejecutados por un pecado que cometió su padre Saúl. Pero Deuteronomio 24:16 dice: es una orden inquebrantable de Dios que dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por sus padres. Cada uno morirá por su pecado. Al entregar a estos muchachos, David permitió que la venganza política de los gabaonitas pisoteara la justicia individual que Dios había establecido. Les estoy compartiendo y leyendo esto para que vean la gravedad, pero luego, pues, el acto que hizo Rizpa. La segunda infracción fue aún más visible. Los gabaonitas colgaron los cuerpos en el monte y los dejaron allí. Pero Deuteronomio 21:23 dice estrictamente que si alguien era ejecutado y colgado, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, para que no contamine la tierra. Y en cambio David permitió que los cuerpos se pudrieran al sol durante meses. Pensó que cediendo a las exigencias crueles de ese pueblo vecino iba a apaciguar a Dios y detener así la hambruna. Pero aquí está la gran revelación: eso no pasó, eso no trajo la lluvia, el silencio del cielo y la protesta de Rizpa. Imaginen la tensión del pueblo de Israel, ejecutados a los 7 hombres. Todos esperaban quizá que el cielo se abriera, que algo pasara, y no pasó nada. La tierra seguía seca. Dios guardó silencio frente a ese derramamiento de sangre injusto. ¿Quién rompió ese silencio? Rizpa. Al tender su tela de cilicio sobre la roca y al espantar los buitres, Rizpa se convirtió en la guardiana de la ley de Dios, que el rey había olvidado. Ella conocía las leyes y ella no podía ir a hablar. Yo creo que ni siquiera se podía acercar al rey David, pero con su acción valiente hizo recordarle al rey David que estaba infringiendo la ley. Con su luto, con su dolor, ella estaba gritando en silencio: esta tierra sigue contaminada, no por el pecado de Saúl,
sino por la crueldad de ustedes al negarle la dignidad de una sepultura a mis hijos. Eso era el mensaje que ella estaba enviando. El cielo no iba a haber lluvia sobre Israel hasta que Israel llorara sobre sus muertos. Y entonces ocurre el milagro de la restauración. A David se le informa de la fidelidad inquebrantable de Rispa. Él se quedó sorprendido cuando le dijeron qué estaba haciendo esta mujer. El corazón del rey es sacudido, despierta de su letargo político, de no sé de cuántas cosas pasaban por su cabeza, y recuerda la misericordia. Y entonces él va a recoger los huesos de Saúl, de Jonathan y de esos otros 7 hombres, y se les da una sepultura digna en el sepulcro de sus padres. Es solo hasta ese momento cuando el rey rectifica, cuando se restaura la dignidad humana y se honran los cuerpos. La Biblia concluye en 2 de Samuel: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Qué mensaje tiene esto para nosotros el día de hoy? No es una historia que está en la Biblia por azar o solamente para que conociéramos la hazaña de esta mujer. La lección para nosotras hoy es abrumadora. Y les voy a leer 2 diferentes. Una que saqué yo y esta otra que encontré. Rispa representa a la mujer que no tuvo control sobre lo que pasó, pero sí decidió cómo responder. A nosotros, a todos los seres humanos, nos pasan muchas cosas. Atravesamos por el duelo y el dolor todos los seres humanos, pero lo que sí está en nuestro control es cómo responder a eso. Miren, el duelo es un valle de todos. Tarde o temprano debemos atravesar esto. Es una experiencia profundamente humana. En medio del dolor, la palabra de Dios nos recuerda: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Tan ciertamente como nos tocará o nos toca o estamos atravesando ese valle oscuro y tenebroso, podemos contar con la presencia de nuestro gran pastor que dice: aunque pases por valle de sombra o de muerto, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cómo enfrentas tú el duelo? Espero que me dé tiempo de compartir algunas estrategias prácticas para transitar el duelo. Y se los voy a compartir de un enfoque de una revista que edita la Iglesia Adventista y que hoy forma parte de esta conversación que he preparado para ustedes de este tema, y que lleva como título ¿Cómo superar el duelo y reavivar la esperanza? Bueno, pero estamos en ¿qué representa Rispa para las mujeres de hoy? Entonces, no tuvo control sobre lo que le pasó, pero sí decidió cómo responder. No fue a pedir la misericordia en ese momento del rey, pero aún así no se silenció, decidió hacer algo. No pudo evitar la pérdida. Ella no pudo evitar que sus hijos fueran asesinados, pero sí se negó a que esa pérdida fuera tratada como cualquier cosa, como basura. Hoy muchas mujeres pueden vivir algo parecido, quizá injusticias que no provocaron, decisiones tomadas por otras o por otros que están afectando su vida profundamente. Quizá estén atravesando o han atravesado un dolor que nadie valida, pero Rispa encarna algo muy actual: la dignidad en medio del dolor. No es la mujer que vence en términos visibles, es la mujer que permanece cuando todo se rompe. ¿Cómo enfrenta Rispa el dolor? Rispa no evade el dolor, tampoco lo maquilla. Se acerca y permanece en el lugar del dolor. Se instala ahí, donde otros quizá ven vergüenza, ella ve algo digno de ser cuidado. Ella conoce la ley de Dios, esa ley de Deuteronomio que dio Moisés, y se sostiene ahí. Hace del dolor un acto de amor constante. Ahuyenta a las aves de día y a las fieras de noche. Su duelo no es pasivo, es activo. Sostiene el dolor en el tiempo. No es un momento emocional,
es una postura en la que ella decide estar. Y ahí permanece meses. Ella transforma ese dolor dándole propósito. ¿Qué haces tú cuando atraviesas por el dolor? Miren lo que dice la otra. La lección para nosotras hoy es abrumadora. Dios no bendijo el pragmatismo político de David, ni el derramamiento de sangre. Dios retuvo la lluvia hasta que una madre, una mujer marginada, obligó a un estado entero, o sea, a todo Israel y a su rey, a detenerse y mirar lo que estaban haciendo y a que se rectificara. La lluvia cayó cuando la empatía venció las acciones que había determinado el rey. A veces es el dolor de las mujeres que la sociedad margina lo único que puede recordarle a una nación, a un líder, a una iglesia, cuál es el verdadero corazón de Dios. Voy a parar aquí. Voy a una segunda pausa musical muy corta, pero quiero que pensemos un momento qué hemos hecho nosotros cuando atravesamos por el dolor. ¿Ha servido para algo o solamente nos victimizamos y decimos esto no es justo, ¿por qué me pasa a mí? No sé, díganme ustedes, piensen ustedes cómo atraviesan el dolor. Porque a todos tarde o temprano lo hemos vivido, ¿no es cierto? ¿Qué hemos aprendido de eso? Esta experiencia nos ha permitido conectarnos más con el Dios del cielo. Voy a una breve pausa y vuelvo. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Mujeres que inspiran y nutren es una producción de Adriana Barrera, con colaboración de la nutrióloga Haris Trujillo. Este programa es transmitido en vivo por Ministerio 7 Day a través de Radio 7 Day los días lunes, miércoles y viernes de 3 p.m. a 4 p.m. Desde la tierra a la cruz, a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz, Dios tu nombre exaltaré. Dios tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades, yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir. Desde la tierra a la cruz a perdonar. De la cruz a morir. De morir a la luz. Dios tu nombre exaltaré. Dios tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades, yo contigo soy feliz. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Te doy gracias por salvar. Mujeres que inspiran y nutren es una producción de Adriana Barrera, con colaboración de la nutrióloga Haris Trujillo. Este programa es transmitido en vivo por Ministerio 7 Day a través de Radio 7 Day los días lunes, miércoles y viernes de 3 p.m. a 4 p.m. Dios tu nombre exaltaré. Estamos de vuelta. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Pensativos? ¿Están pensando o recordando cuando hemos
vivido algún duelo? Rispa no confronta a David con palabras, pero su presencia expone la crudeza. Y algo sucede. El acto persistente de una mujer sin poder termina moviendo el corazón del rey. Y esto nos dice algo a nosotros hoy. Saben, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, la fidelidad en medio del dolor tiene un impacto real. Quizá nosotros hoy estemos sosteniendo una pérdida que nadie más entiende. Quizá sintamos que nuestra voz no tiene peso en decisiones importantes dentro de nuestra familia. Quizá hemos sido afectadas por injusticias familiares, sociales o estructurales. Y Jesús nos dice hoy, como yo les he dicho tantas otras ocasiones, el dolor de cada una de ustedes no es insignificante. Tu amor no es en vano. Tu resistencia tiene valor, aunque nadie la vea. Saben, no todo dolor se transforma automáticamente. Hay dolores que si no se trabajan, se vuelven amargura. Y Rispa no optó por esa opción. Rispa aquí muestra otro camino, un dolor sostenido con un propósito, no con resentimiento. Rispa se queda junto a esos cuerpos expuestos, protege lo que otros arruinaron, acabaron, y permanece ahí entre la muerte, esperando algo. Al mirar la crudeza de esta historia, no sé, pero nuestros corazones se encogen, ¿no? Vimos a un rey humano, David, intentando resolver una crisis nacional y entregando la vida de 7 hombres que no tenían la culpa, para salvar su reinado y apaciguar quizá a Dios o a este pueblo enemigo, porque además llevaban mucho tiempo en sequía. Pero así es la realidad en los sistemas de poder humano. Pero siglos después de David, otro rey de la tribu de Judá vino a esta tierra, pero este rey no actúa como los gobernantes humanos. Jesús, el hijo de David, nos muestra cómo es el verdadero corazón de Dios. El apóstol Pablo mucho tiempo después lo dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no entregó a los vulnerables para salvar su reino. Él mismo se entregó por los vulnerables. Jesús es el buen pastor. El rey David derramó sangre ajena para limpiar la tierra de Israel. El rey Jesús derramó su propia sangre para limpiar nuestros corazones. Y aquí está la esperanza. Muchas mujeres hoy viven en el territorio de Rispa, cuidando heridas, sosteniendo pérdidas, resistiendo. Y aquí está el mensaje cristocéntrico para nosotras en esta tarde. No estamos solo llamadas a resistir, sino a redimir a través de Jesús. Porque el dolor no es el final, no tiene la última palabra. Lo que parece perdido puede ser restaurado. Y quizá lo que necesita ser restaurado cuando tenemos una pérdida es nuestra propia vida. Cuando el dolor no te destruye, te puede revelar algo que es lo que Dios desea para tu vida. Rispa no salió ilesa. No hubo un milagro ahí inmediato, no hubo un rescate, no hubo una justicia rápida. Pero en medio de la oscuridad, ella no se deshizo, se sostuvo. Se levantó y vivió cada día sobre la misma peña con el mismo dolor, pero con una decisión: no permitir que la muerte tuviera la última palabra sobre lo que ella amaba, que quedaran así, sin sepultura, los huesos de sus hijos. Y ahí es cuando Rispa resurge no como una mujer sin heridas, sino como una mujer que convirtió su herida en presencia, su duelo en dignidad y su dolor en una voz que sin hablar movió corazones. Aunque la vida hoy nos pueda llevar por lugares oscuros,
no todo está perdido. Hay una fuerza que Dios promete darte cuando tú decides no rendirte. Hay una luz que aparece cuando eliges permanecer. Y a veces resurgir no significa que todo va a cambiar, pero sí que algo puede resurgir dentro de ti. Se nos ha acabado el tiempo, queridas. Si alguna vez has sentido que tu dolor es invisible, si has tenido que hacer vigilia sobre la roca llorando lo que te ha sido arrebatado, mira a la cruz. Porque nosotras no adoramos a un Dios que exige sacrificios humanos. Adoramos a un Dios que nos ve y que está ahí para soportar con nosotros las injusticias y darnos el consuelo. Quiero acabar esta historia de Rispa como empezó, una historia fuerte, pero que nos da gran ejemplo de cómo podemos llevar un duelo. Quizá en nuestra siguiente transmisión pueda yo compartirles un poco de cómo enfrentar el duelo, porque además trae otro capítulo muy interesante. ¿Cómo podemos resurgir a pesar de la oscuridad por la que estemos viviendo? Porque si bien hay una muerte, si bien hay un duelo, también hay una liberación que Jesús nos promete. Voy a terminar con una oración. Señor, hoy te entregamos todo aquello que nos ha dolido, lo que no entendemos, lo que sentimos que ha sido injusto, pero como Rispa queremos permanecer, pero no solas, Señor, queremos permanecer sostenidas por ti. Levanta en nosotros una fuerza nueva, una fe que no se quiebre y un amor que no se rinda ante la pérdida. Señor, sana lo que aún nos duele, restaura lo que sentimos perdido y enséñanos a confiar en que nuestra historia no termina en la oscuridad ni en el resentimiento, porque en ti siempre encontraremos redención, siempre encontraremos un propósito y siempre a tu lado encontraremos una mejor vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenas tardes, buen provecho. Hasta luego. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Mujeres que Inspiran y Nutren es una producción de Adriana Barrera, con colaboración de la nutrióloga Haris Trujillo. Este programa es transmitido en vivo por Ministerio 7 Day a través de Radio 7 Day los días lunes, miércoles y viernes de 3 p.m. a 4 p.m. Que alegra la vida y nos hace soñar. Encantos por toda la naturaleza, donde cualquier ser humano desearía estar. Más que todos los
maravillas no tienen sentido si Cristo no está en el primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, cualquier lugar donde esté, seré feliz, porque será el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo está en los pies del Salvador, donde encuentra esperanza y alivio al corazón. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Es allí Recuerda suscribirte y activar la campanita. con la fuente Mujeres que Inspiran y Nutren es una producción de Adriana Barrera, con colaboración de la nutrióloga Haris Trujillo. Este programa es transmitido en vivo por Ministerio 7 Day a través de Radio 7 Day los días lunes, miércoles y viernes de 3 p.m. a 4 p.m.